Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora quisiera continuar con el estudio de la primera carta a Timoteo, que está incluida en lo que son las cartas pastorales, y espero en el nombre del Señor de que la continuación de este estudio pueda ser de bendición para su vida. En la clase anterior o en el estudio anterior vimos desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 17, donde estuvimos recalcando y enfatizando en el agradecimiento que el apóstol Pablo tenía por las cosas que el Señor había hecho en su vida, incluida su elección, su salvación y también el ministerio que el Señor le había encomendado. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. Considero que en estos pocos versículos vamos a encontrar bastante información y también bastantes cosas que son muy importantes para nosotros como cristianos y mayormente para aquellos que son ministros del Señor. Vamos a leer y luego vamos a empezar con el estudio de esta ocasión. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Después de haber él hablado acerca de su conducta antes de conocer a Cristo, la elección que el Señor hizo con él y tratar básicamente de decirle a Timoteo que el Señor puede hacer eso también con su vida y con todo aquel que venga al Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo empieza a hablarle como ministro a su hijo en la fe, Timoteo. Y en este versículo 18, que es donde vamos a comenzar, Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo hace una exhortación a perseverar en la fe y a cumplir lo que se le había encomendado. Esto lo vamos a encontrar reiteradamente en la primera y en la segunda carta también, como el apóstol Pablo, desde la primera carta, exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, a que persista en el ministerio y lo cumpla hasta el día que tenga que entregar cuentas delante del Señor Jesucristo. Aún en la segunda carta, que es la última carta que el apóstol Pablo escribe en vida, el apóstol Pablo le hace una exhortación fuerte a Timoteo que persista. Y pienso que el Espíritu Santo, utilizando estas palabras también para nosotros hoy, nos exhorta siempre a perseverar, a cumplir el ministerio que el Señor nos ha delegado. Y eso es algo importante no solamente para los pastores, para los ministros, aquellos que tienen ministerio grande, sino también para aquellos que están trabajando en alguna directiva o en algún departamento dentro de la iglesia. Muchas veces esos departamentos y esos trabajos de directiva son a corto plazo, muchas veces son por un año o tal vez en algunas otras congregaciones e iglesias puede ser para 2 o 3 años, pero independientemente de cualquier otra cosa, la palabra del Señor constantemente nos exhorta a cumplir lo que el Señor nos entrega en nuestras manos, a llegar hasta el final y decirle: Señor, esto es lo que tú me encomendaste, esto es lo que yo hice para ti, para la gloria de tu nombre. El problema de nuestros días es que se nos hace fácil, como decimos, tirar la toalla, se nos hace fácil dar la media vuelta y decir: esto no es para mí, o simplemente tengo mucha oposición, o la iglesia no crece, o simplemente hay personas que están haciéndome la guerra bastante y voy a dejar esto. El Señor nos exhorta y nos dice: persevera, persevera hasta el fin. Por eso la palabra del Señor constantemente dice: el que perseverare hasta el fin, el que llegare hasta el final. La palabra del Señor nos exhorta que nosotros continuemos sin detenernos hasta llegar al final de nuestra jornada, hasta llegar al final de la carrera. Qué lindo sería llegar al final de nuestros días, peinar canas, despedirnos de esta tierra y decir: encontré el propósito de mi existencia en Cristo Jesús. Él me encomendó algo y yo hoy termino esta jornada. Pablo, cuando se estaba despidiendo de su hijo Timoteo, le dice: yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera.
hoy me está guardada la corona de justicia. Pablo se está despidiendo de esta tierra sin honores, se despidió de esta tierra sin ser reconocido delante de un ejército o un gobierno o un rey o un presidente. Aún muchas personas dentro de la iglesia de Cristo le abandonaron. Yo he visto diferentes despedidas que se les hacen a militares. Es una cosa muy solemne. Es una cosa en la que todas las personas se reúnen, los familiares, se les entrega una bandera del país a aquel militante que estuvo peleando por la patria y se despiden con honores, lanzando disparos al aire. Y hay diferentes despedidas. Se hacen honores, pero en el caso del apóstol Pablo no fue así. Murió abandonado por varios. Y cuando nosotros leemos la segunda carta a Timoteo, que es la última que el apóstol Pablo escribió, no nos damos cuenta de todo lo que rodeaba al apóstol Pablo en ese momento. Porque en ese momento él estaba en una mazmorra en Roma, en una cárcel de Roma. Iba a ser decapitado y cuando Pablo envía la carta, como todos sabemos y entendemos, las cartas y el correo de aquel entonces no era tan rápido como el de hoy. La carta tardó días en llegar a las manos de Timoteo. Cuando Timoteo recibe la carta, se prepara para ir a ver al apóstol Pablo, a llevarle las cosas que le pide, que son un capote que le pide para contrarrestar el frío, y también las escrituras, parte de la escritura. Cuando Timoteo emprende su viaje para ir a la cárcel de Roma a ver a Pablo, él nunca se imaginó que al llegar a Roma, Pablo ya iba a estar muerto, que no se iba a poder despedir de él dándole un abrazo a su padre en la fe. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no nos damos cuenta de ciertos detalles que son muy significativos, sobre todo cuando se trata de leer las cartas pastorales. En este caso, Pablo constantemente está haciendo esa exhortación a que no se detenga, a que pelee, a que va a sufrir, a que va a pasar diferentes adversidades como creyente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos. Sobre todo, vuelvo y repito, a los ministros y a aquellos que tienen privilegios dentro de iglesia, a continuar, a perseverar, a no detenerse, a llegar hasta el fin de su llamado. En el verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí encontramos esta expresión, las profecías que se hicieron en cuanto a ti. La palabra del Señor nos revela en el libro de Hechos de que en la iglesia primitiva el don de la profecía era un don latente que estaba siempre ahí, que era parte de la iglesia, el Espíritu Santo hablando a través de sus siervos, a través de sus hijos. Podemos ver en la palabra del Señor cuando el profeta Agabo llega donde Pablo y le dice: así van a amarrar a aquel de quien es este cinto, y agarra el cinto de Pablo y se amarra las manos y los pies. Y eso se cumplió después cuando lo apresan ahí en Jerusalén para meterlo a la cárcel. El don de profecía fue algo que siempre se manifestó en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se derramaba sobre los cristianos de aquella época, empezaban a hablar en lenguas y a profetizar, que era algo bastante normal en la iglesia primitiva, que yo considero que tiene que ser algo que hasta el día de hoy se tiene que dar en las iglesias. El don de profecía no es algo que era exclusivamente para los apóstoles o la iglesia primitiva, sino que es para todo aquel que es lleno del Espíritu Santo y aquel a quien el Señor se lo quiera dar. Entonces, al parecer acá, vemos de que se habían dado profecías en cuanto a Timoteo. Y según esas profecías y la necesidad de la iglesia, el presbiterio decidió encomendar a Timoteo un ministerio. Ahora, Pablo le exhorta a que a través de esas profecías y a raíz de esas profecías, que milite la buena milicia, que pelee, que se recuerde cuando pusieron las manos sobre él, que se recuerde cuando lo encomendaron al ministerio y que no desista hasta acabar el ministerio orgullosamente delante del Señor. En el versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Muy bien. Vamos a detenernos en esta frase, manteniendo la fe y la buena conciencia. No nos vamos a detener mucho en cuanto a la fe, porque yo sé que usted sabe lo que es caminar por fe, vivir por fe, agradar al Señor a través de la fe.
Pero la buena conciencia es, y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que no permita que haya un pecado o sentimiento de pecado no confesado. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Los ministros no son superhombres, pero sí son personas que constantemente tenemos que estar delante del Señor confesando nuestras faltas, llegando delante de Él y diciéndole: Señor, he pecado en esto, he pensado esto, he hecho lo otro, pero que no haya un pecado en el cual nosotros estemos anidándolo sin confesarlo, sin tratarlo. Siempre tenemos que llevar nuestros pecados delante del Señor y mantener una buena conciencia, es decir, que nosotros estemos solventes delante del Señor. Probablemente delante de la gente no lo estemos o podemos ser criticados, pero si usted ha tratado cualquier falta, cualquier error o cualquier pecado delante del Señor, el perdón de Dios está a su favor, está de su lado. Usted tiene solvencia para poder pararse en el altar porque ha tratado ese pecado delante del Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que mantenga la fe y la buena conciencia. Eso de mantener una buena conciencia es importante para cada creyente, mayormente para aquellos que estamos delante de una grey, delante del pueblo del Señor. Ahora nosotros tenemos que entender de que esto también es para nosotros, mantener una buena conciencia, una vida confesada delante del Señor. Probablemente no delante de la gente, pero sí delante del Señor, que tengamos nuestra vida arreglada delante de Él y que podamos pararnos firmes con la frente en alto delante del Señor, sabiendo de que toda falta ya ha sido perdonada por el Señor. Ahora en el verso 20 encontramos dos personajes, a los cuales Pablo hace referencia de que se habían alejado del Señor, porque él dice que algunos han naufragado de la fe. Es decir, se han apartado del camino del Señor, naufragaron como un barco sin rumbo. Así el apóstol Pablo pone de ejemplo a Himeneo y Alejandro, que son personas las cuales aparentemente estaban en el camino del Señor, eran creyentes, pero de repente naufragaron. Se fueron, ya no quisieron seguir adelante. La palabra del Señor no nos da más detalles en cuanto a eso, pero de aquí nosotros podemos extraer algo. Cuando nosotros nos convertimos en ejemplos. Hay dos tipos de ejemplos en la vida. Son los ejemplos buenos y los ejemplos malos. Y en la Biblia vamos a encontrar estos dos ejemplos a través de todas las páginas de la Biblia, en diferentes historias. Usted como creyente puede aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, si usted mira un ejemplo bueno es digno de imitar, imítelo. Pero si usted mira algo que se ha hecho mal, eso también que sirva como un ejemplo para no hacerlo. Nosotros tenemos diferentes ejemplos en la Biblia, ejemplos malos, que el Señor constantemente nos exhorta a no imitarlos, a hacer lo bueno, porque la palabra del Señor dice que el que hace lo bueno es de Dios y conoce a Dios. Pero aquí encontramos dos personajes que son malos ejemplos y los recordamos miles de años después. Imagínense en esto, miles de años después estamos recordando a Himeneo y Alejandro, malos ejemplos, porque naufragaron de la fe. Entonces Pablo toma esos malos ejemplos y le dice a Timoteo: acuérdate de estos hombres, naufragaron, se alejaron, desistieron. Amados hermanos, piense en este momento, ¿cuántas personas conoce usted que han desistido, que se han alejado, que no han terminado la carrera? Piense en todas esas personas, dónde están y qué es lo que ha pasado con ellos. Pero también piense en aquellos que han terminado, han coronado la carrera, o el privilegio que tenía lo terminaron con la frente en alto. Hermanos, nosotros también nos podemos convertir en un buen o mal ejemplo, porque podemos decir en este versículo que tampoco estamos nosotros exentos de ser personas que naufraguen y que Dios nos guarde, pero en realidad esa debe de ser nuestra tarea diaria, el luchar por no naufragar en la vida cristiana, el mantenernos firmes constantemente, el estar ahí siempre delante del Señor diciéndole: Señor, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia. Por eso la palabra del Señor dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros pensamos que estamos tan firmes, o si usted habla con una persona cuando cayó o cuando se alejó del Señor, es cuando pensaba de que nadie lo iba
a tocar, que no podía caer. Es ahí en esos momentos de mucha seguridad y de mucha comodidad, donde pensamos que nadie nos puede tocar, en donde se cometen los errores más grandes. Nosotros tenemos que vivir constantemente diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame la fuerza. Yo solo no puedo. Esa es la oración de todo ministro. Señor, yo no puedo. Ayúdame. La oración de la mañana: Señor, yo no puedo. Ayúdame. La oración al emprender cualquier negocio, cualquier empresa: Señor, ayúdame. Nosotros no somos autosuficientes, jamás lo seremos, sobre todo porque nosotros hemos conocido al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos solos, y por eso nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Ahora la palabra del Señor también dice acá algo muy interesante, que también ha sido un punto de polémica en algunos casos. Y es que Pablo dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muchas personas lo toman muy literal y dicen, bueno, quizás el apóstol Pablo llamó y dijo: Satanás, mira, toma estos, que se han alejado. Y eso no es así. Cuando la palabra del Señor dice entregué a Satanás, es que los dejó en un abandono total. Es decir, ya no oraba por ellos, ya no clamaba por ellos, desistió de ellos al ver la negatividad de ellos y al ver el alejamiento de ellos de Dios. El apóstol Pablo dice: los dejé en un abandono, dejé de orar por su arrepentimiento. Es como cuando el Señor ve a una persona que persiste en pecar. Llega un momento donde Dios le abandona, y esa es la tristeza más grande, la calamidad más grande, la miseria más grande del ser humano. El fracaso más grande que nosotros conocemos como cristianos en las personas que hemos visto es que Dios los abandone. Qué terrible es cuando Dios abandona a una persona. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el abandono de Dios? De que esa persona peca y no se puede arrepentir. No siente aquel pequeño don de Dios que es el arrepentimiento. No se compunge de pecado. Qué tragedia más grande vivir de esa manera. Que primero está adorando al Señor y después termina adorando ídolos. Qué terrible es caer en ese tipo de confusiones. Que Dios lo abandone porque no vivió una vida tratando sus faltas delante del Señor, sino que se dejó llevar. Entonces Dios dice: ¿pecado quieres? Toma pecado. ¿Quieres mundo? Vete al mundo. Es terrible cuando el Señor abandona a una persona y ya no siente deseo de arrepentirse. Eso es lo que le pasó a estas personas. Pablo dice: dejé de orar por ellos, dejé de interceder por ellos delante del Señor, los entregué a Satanás. Y eso es lo que literalmente se hace cuando uno ya deja de orar por una persona a la cual quiere ver salva. Nosotros tenemos que entender de que la oración del creyente tiene poder para libertarlo de las garras del diablo. Nuestra oración por nuestros hijos, por nuestra familia, tiene poder para libertarlos, poder para sanarlos, poder para cubrirlos donde quiera que ellos vayan y que el diablo no los pueda tocar. Ahora, amados hermanos, estamos llegando a la conclusión de estos versículos, de los cuales hemos extraído cosas que son demasiado importantes para nosotros. Pero sobre todo, amados hermanos, mantengamos la fe, la buena conciencia, y veamos esos ejemplos malos de personas que se alejaron del Señor y no los imitemos, sino que terminemos nuestra carrera con gozo. Ciertamente que todos tenemos luchas, momentos de debilidad. Elías lo tuvo y se metió en una cueva. Diferentes siervos de Dios tuvieron momentos de flaqueza, pero qué lindo es que después de aquel momento de flaqueza vemos a un Elías arrebatado en un carro de fuego para el cielo. Terminó muy bien su carrera, así terminémosla nosotros. Esperamos en Dios. Si usted se siente triste, desanimado, espere en Dios que pronto llegará su auxilio para su vida. No piense que el Señor lo ha dejado. No, el Señor no nos va a encomendar a hacer algo y nos va a dejar a nuestras propias expensas, o simplemente nos va a abandonar a la suerte y a la aventura sin que Él tenga cuidado de nosotros. En cada problema, en cada debilidad, Él está ahí. Él está con nosotros. Él nos va a sacar adelante. No desmaye, amado hermano. Sigamos adelante, que pronto veremos al Rey de la Gloria. Dios les bendiga, amados hermanos.